Hola, esto es 3 minutos con la realidad. Sem ter motivo, ¿Cuál es la entidad mínima capaz de ser imaginada? Los invito a pausar el video y pensar la respuesta, porque solamente existe una respuesta correcta a esta pregunta. Y la misma es, efectivamente, el punto. Es decir, más allá del punto nos encontraremos con la nada misma. Una de las características principales de la entidad del punto es que no existe en la realidad, es una entidad abstracta. El punto que imaginamos como entidad ideal tiene la consideración de que es indivisible, es el límite entre lo que es y lo que no es. Entonces fíjense cómo con esta simple pregunta podemos encontrarnos con la definición que nos va a acompañar a lo largo de esta trayectoria filosófica que estamos pensando. ¿En qué dimensión se sostiene el punto? Esa es la pregunta. ¿En qué dimensión? Y para eso tenemos que definir dimensión. Nosotros vamos a definir dimensión del modo más simple posible. Y este es que dimensión es el ámbito en el cual una entidad se desenvuelve. Entonces acá tenemos algo muy importante que pensar, porque si el punto es la entidad mínima capaz de ser imaginada, y entonces significa que si yo quito ese punto, con lo que me encuentro es la nada. Entonces la dimensión en la cual el punto se desenvuelve es la dimensión de la nada, y en ese caso podemos decir es la dimensión cero. El punto, una entidad que en este caso existe, y por eso le podemos decir que tiene esta categoría de 1, es un punto. Y fíjense cómo el número 1 ya me está diciendo que es una línea. Como la línea que se genera cuando enfrentamos algún objeto entre dos espejos, donde el objeto es reproducido al infinito, y si hacemos la conexión de esa reflexión, nos da también esa línea. No obstante, la persona o el objeto que está entre esos dos espejos es una sola. En cuanto que el cero, la dimensión del cero, está indicando un redondo para indicar que adentro de ese redondo hay nada. Es el primer paso, este es el primer paso. Hay un montón de preguntas que surgen a partir de solamente de pensar en esto. Si encontré la dimensión cero, si he encontrado la dimensión cero, es decir, la dimensión aquella a la cual más allá de ella no, ya está. Digamos, si yo he definido la nada, más allá de la nada, ¿qué me encuentro? Y con más nada, porque donde me encuentro con algo me estoy encontrando con el ser, me estoy encontrando con lo que existe. Entonces ya dividí de un modo en el cual puedo encontrar el sistema binario. Solamente haciendo este pensamiento, este ejercicio de pensar, ya me encontré con un 0 y me encontré con un 1. Y es acá donde vamos a hacer un salto categorial muy importante. Porque, ¿cómo hace el punto para existir? Y el punto solamente puede existir si alguien piensa en el punto. Es decir, en la medida en que yo nombro el punto, en la medida en que usted comprende el punto y lo imagina, estamos dándole entidad al punto. Entonces el punto existe en la medida en que es pensado. Es decir, permítanme decir esto, que lo que es porque es pensado. Y esto no lo digo yo, sino que lo dijo Parménides. Y voy a traer a colación una frase famosísima de él que es Togar autonomein estinte kai einae. Lo mismo es ser y pensar. En este sentido, en el sentido de que el punto, la entidad esa que me define lo que existe, solamente puede existir si alguien lo piensa. Y ahí estamos dando un salto categorial. Salto categorial significa que cambiamos de naturaleza, porque de pronto entendemos que hay una relación entre lo que se piensa y aquel que piensa. Entonces, si tomamos mecanismos de la fenomenología y formas de exponer las ideas que tienen tanto Sartre como Heidegger, podemos decir que
el ser de la conciencia es la conciencia de ser, ¿no? También en relación con Parménides. ¿Qué significa esto? Que el mero hecho de darle entidad a algo me está a mí denunciando la conciencia de percibir ese algo. En este caso el punto. Y esto es muy importante pensarlo como lo ha dicho Borges, de un modo magistral, que dice: solamente son necesarios dos espejos para formar un laberinto. Y este espejo es el que nos permite comprender la dimensión en la cual se sostienen todas las entidades que pueden ser pensadas. Para poder comprender lo que estoy diciendo, me voy a remitir a la recursión al infinito que ha expuesto Aristóteles, con la cual le permitió refutar las ideas platónicas. Platón dijo que existe la dimensión ideal, existe esa dimensión de todo es perfecto, la dimensión de las ideas perfectas. Es decir, estamos hablando del punto que solo puede ser imaginado. Tranquilamente podemos comprender entonces qué era lo que Platón quería decir, ¿no? Pero ahí es donde viene Aristóteles a destacar que si existe una dimensión, donde la dimensión de las ideas, entonces tiene que haber una idea que sea la idea de todas las ideas perfectas. Pero si existe entonces la idea que resume a todas las ideas perfectas, entonces tiene que existir la idea que contenga a la idea que contiene a todas las ideas perfectas. Y así se genera una recursión al infinito muy incómoda para hacer un razonamiento filosófico. Porque con eso lo que estaba haciendo Aristóteles era dinamitar la idea de perfección. Porque el hecho de considerar a la perfección como tal no es más que la reminiscencia a la idea de perfección. Y esa idea perfecta de perfección no es más que una reminiscencia de la idea que se tiene de la idea perfecta de las ideas perfectas. Entonces la perfección como tal se escapa por el mero hecho de querer atraparla. Permítame que me tome un mate. Esta situación nos está diciendo algo muy interesante con respecto a la nada misma, que me parece que es algo que yo sospecho que algunos espectadores de este video ya están pensando, que es que cómo uno puede atreverse a pensar la nada, cuando al pensar en la nada deja de ser nada y pasa a ser algo, pasa a ser una definición. Y ahí es donde nos encontramos con algo de lo que yo me asombré mucho al reflexionar, que es que la nada verdadera, si existe la posibilidad de unir esos dos términos, es incognoscible. La nada a la que uno se refiere cuando habla sobre la nada es aquella que no puede ser alcanzada. Es justamente aquello que no existe ni puede existir. Sin embargo, cuando yo hablo de la nada, estoy tratando de remitirme a la nada, pero al mismo tiempo estoy escapándome de la nada, porque la estoy definiendo, estoy dotando de entidad. Y fíjense ustedes qué casualidad, porque dot en inglés es punto, y yo estoy diciendo le estoy dotando de entidad. Cuando yo hice este ejercicio de pensar en el punto, de pensar en la nada y de pensar en el que piensa, estoy empezando a generar definiciones. Y esas definiciones, si el punto se desenvolvía en la dimensión de la nada, ¿en qué dimensión se desenvuelven todos estos conceptos que estoy usando para explicar a la nada y al punto? Y ahí vamos a decir en la dimensión de lo que es decir, en el ejercicio de dar realidad a las cosas, estoy dotando de existencia a cosas que se manifiestan, ¿sí? Y esto me hace pensar en el nombre prohibido de Dios de los judíos, ¿no? Que tenían un nombre que era innombrable. O sea, ese concepto de que el verdadero nombre de Dios es innombrable
entra en colación aquí, porque justamente estamos hablando de que cada vez que queremos nombrar algo que es absoluto y que por ser absoluto es inaprehensible, entonces lo mejor que se puede hacer para entender eso que es inaprehensible es no aprenderlo, es no dotarlo de identidad. Y esto también se conecta con las meditaciones budistas, en la cual la suspensión del mecanismo lingüístico hace que uno pueda trascender el entendimiento, ¿no? Fíjense ustedes cómo todo tiene relación, no existen las casualidades. Pues bien, ahora, entonces, para poder ver cómo existen las cosas, vamos a remitirnos a Ferdinand de Saussure, un lingüista del siglo XIX, importantísimo para todo humanista, porque definió el signo lingüístico, definió la unidad de los sistemas lingüísticos a través de esta unión entre el significado y el significante. Y esto es muy importante y es muy simple también, no es complicado. El significante es el ruido que uso para describir algo, y el significado es aquello a lo que remite ese ruido. Entonces, si yo digo caballo, ese sonido que ustedes escuchan y que yo digo está relacionado con una imagen que nosotros tenemos de lo que es caballo. Ahondando en esto, podemos entender que nosotros armamos el lenguaje de modo tal que los conceptos se manejen en familias de conceptos. Yo cuando hablo de sillas o de asientos o de algo que sirve para sentarse, estoy incluyendo en ese concepto sillón, sofá, banqueta, trono, todo lo que sea para sentarme entra en este concepto de lo que yo entiendo como cosas para sentarse. ¿Y qué son esas cosas individuales que estoy nombrando? Los puntos que forman el plano de un concepto. Fíjense cómo hemos encontrado entonces la entidad bidimensional que se desenvuelve en la dimensión de lo que existe. Yo tengo infinitos puntos que resumen la existencia de algo, que luego yo puedo agrupar con conceptualizaciones. Todo lo que yo puedo hablar tiene de por sí el entendimiento de que se desenvuelve en la dimensión de lo que existe. Muy bien, perfecto. Entonces ya hemos encontrado la dimensión 0, que es la dimensión de la nada, la dimensión 1, que es la dimensión de los puntos, que es la dimensión de lo que existe, que es la dimensión del total de existencia de algo, y hemos encontrado esta entidad de lo que es la abstracción como tal, que es la agrupación total de cosas que existen en conceptos generales, que pueden ser biseccionados o diseccionados en planos aislados. Y acá es donde viene el siguiente salto categorial. Sem ter motivo, vai.